cordial saludo, mi nombre es Kevin Moncayo, soy monitor de álgebra lineal, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en este momento voy a hacer un tutorial sobre multiplicación de matrices. Bueno, para comenzar con el procedimiento de multiplicación de matrices, que puede ser un poquito difícil de entender, primero tenemos que definir una matriz general. Por ejemplo, pongámosle la matriz M. La matriz M se la define así: M sub I J es igual, y comenzamos entre paréntesis cuadrados a definir sus elementos. Entonces, por ejemplo, A sub 1, 1 es ese. Bueno, no le pongamos A, sino M, que es la matriz M. M1, 1, M1, 2. ¿Qué quiere decir este 1, 1, por ejemplo, este M1, 1? Quiere decir el elemento de la matriz M de la primera columna, no, de la primera fila y de la primera columna. Primero, o sea, el I hace referencia a la fila y el J hace referencia a las columnas. Y bueno, ¿qué es una fila? Una fila es tener más o menos en esta dirección de la flecha. Eso es una fila. Y una columna es tener en esta dirección de la flecha. Bueno, hagámosle bidireccional porque puede ser en cualquiera de las dos direcciones. Una fila es vertical, les digo, una fila es horizontal y una columna es vertical, ¿sí? Entonces, el elemento M, este M sub 1, 1 quiere decir el elemento de la matriz M de la primera columna de la primera fila. Digo, de la primera fila de la primera columna. Este M1, 2, el elemento M de la matriz M de la primera fila y de la segunda columna. Y así sucesivamente. Vamos a ir al elemento M de la primera fila y de la columna J, ¿cierto? ¿Por qué la primera fila? Porque miren, esta es la primera fila. Igual hacia abajo vamos a ir disminuyendo, pero bueno, hagamos la segunda fila como ejemplo. Entonces el elemento M de la segunda fila y de la primera columna, el elemento M de la segunda fila y de la segunda columna, y así vamos a seguir hasta el elemento M de la segunda fila y de la jésima columna. Listo, y así vamos hacia abajo. Entonces vamos a llegar hasta el elemento M de la yésima columna, o sea, de la columna I, la última que tengamos, y de la primera, de la yésima fila y de la primera columna. El elemento M de la yésima fila y la segunda columna. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al elemento M de la yésima fila y la jésima columna. ¿Sí? Bueno, así se define teóricamente. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito más entendible. Definamos una matriz, por ejemplo, la matriz K. Las matrices se definen con letras mayúsculas, pues por convención. Entonces esta matriz K va a tener los siguientes elementos: 2, 3, 1 y 5. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la matriz K? El tamaño de la matriz K es 2 filas por 2 columnas. Aquí están las 2 filas y las 2 columnas, ¿sí? Entonces, el tamaño de la matriz K, ¿cuál es? Es 2 por 2.
Ese es el tamaño de la matriz K, 2 por 2. Entonces, para el caso de la matriz K, I va a ser igual a 2, ya que tiene dos filas, la fila que la componen los elementos 2 y 3 y la fila que lo componen los elementos 1 y 5. Y el elemento J para acá va a ser 2, o sea, la columna que la componen los elementos 2 y 1 y la columna que la componen los elementos 3 y 5. Entonces, el elemento K que está en la primera fila y en la segunda columna, ¿cuál es? Entonces ustedes piensen y díganlo. Ese elemento es 3, o sea, este. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vamos a la primera fila, que es esta, y nos vamos a la segunda columna. Primera columna, segunda columna, y ahí está 3. ¿Listo? Entonces vamos con otro elemento. El elemento de la matriz K que está en la segunda fila y en la segunda columna, ¿cuál es? Pueden pausar el video en este momento, pensarlo. Bueno, el elemento es 5. Vamos a la segunda fila, primera fila, primera columna, segunda columna. Aquí está. 5. ¿Listo? Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque la multiplicación de matrices se basa en una regla, ¿sí? Y para saber esa regla tenemos que entender cómo es el tamaño de las matrices. Entonces, el primer número que aparece es el número de filas y el segundo número que aparece es el número de columnas. Independientemente si en otros tutoriales o en otros libros aparece que no es IJ sino M y N, por ejemplo. Suelen poner M por N, donde M es lo mismo que I, o sea, son filas, y N hace referencia a J o columnas. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Listo, ahora sí, enfoquémonos en lo que es la multiplicación de matrices. Entonces, la definición es la siguiente. Si se tienen dos matrices, ¿cierto? La una, definámosla como la matriz A, de tamaño I por J. Y si tiene una matriz B de tamaño M por N. Y se desea encontrar el producto de las dos, ¿sí? La multiplicación de A por B. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, la multiplicación de A por B, que digamos es la matriz C, se define de la siguiente forma. Entonces, primero que todo, la regla sería la regla 1. Para poder multiplicar la matriz A por la matriz B, bueno, para poder multiplicar A por B se debe cumplir que J sea igual a M. ¿Cómo así? O sea, tengo yo dos matrices. Ojo que la multiplicación de matrices no es conmutativa. A por B es diferente a B por A. Una cosa son matrices, otra cosa son escalares. Escalares son los números que manejamos a diario. Este producto, como digo, A por B es diferente a B por A. Entonces, si lo que yo quiero encontrar es A por B, tengo que fijarme de que ya definimos A, que es de tamaño IJ, y B, que es de tamaño MN. O sea, IJ, tanto I como J, como N, como M, pueden ser cualquier número, ¿ya? O sea, los números que definamos. Y para poder hacer este producto, tenemos que, primero que todo, fijarnos, esa es la regla, que el número de columnas de A,
sea, en este caso está representado por la variable j, sea igual al número de filas de la variable de la matriz B. O sea, en otras palabras, j tiene que ser igual a m. Si no se cumple esta condición, yo no puedo hacer la multiplicación de matrices, ¿cierto? No se puede. Y si se cumple esta condición, yo de antemano voy a saber que el tamaño de la matriz C, que es la matriz resultante, es la matriz donde se van a contener el resultado de multiplicar A por B, yo voy a saber de antemano que el tamaño de C va a ser igual I por N, o sea, el tamaño de C va a tener las mismas filas que la matriz A, va a tener las mismas filas que la matriz A, estas filas, y va a tener las mismas columnas que la matriz B, está N, aquí está. O sea que C va a ser de tamaño I por N, y filas N columnas. ¿Listo? Entonces es muy importante que entiendan este concepto de la multiplicación de matrices. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de multiplicación de matrices. Ejemplo. Primero, se tienen las matrices, por ejemplo, A, pongámosle dos filas, una columna, entonces dos filas, 2, 4 y una columna. O sea, el tamaño de A es 2 por 1, dos filas, una columna. Se tiene la matriz B, que es de 2 por 2, definamos esta matriz. Entonces 3 menos 1, 5 y 2. La matriz B va a ser de tamaño 2 por 2. Y se tiene la matriz C de tamaño 3 por 2. Hagámosla de 3 filas, 2 columnas. 3, 2, 1, 5, 7, 8. O sea, tiene 2 filas, 3 filas por 2 columnas. Listo, se tienen definidas esas tres matrices. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si es posible hacer el producto A por B. A por B, ¿cuánto es? Entonces, A por B. Primero que todo evaluamos la matriz A y la matriz B. A tiene dos filas, una columna. B tiene dos filas, dos columnas. Entonces, ¿puedo efectuar A por B? Entonces, voy a ver si el número de columnas de A es igual. ¿Por qué? Porque es A por B. Entonces, A, ya dijimos, que es de tamaño 2 por 1. Y B es de tamaño 2 por 2. Entonces, yo evalúo si el número de columnas de A es igual al número de filas de B. 1 es igual a 2, no. Entonces, ¿se puede hacer el producto? No se puede. Así de sencillo. Continuamos. Vamos a otro ejemplo. Quiero hacer A por C. Listo. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, y acá vamos a hacer C por B. Bueno, C por A mejor. C por A. Más sencillo. Entonces igual. A, ¿qué tamaño es A? 2 por 1. B, C, ¿qué tamaño es C? C es 3 por 2. El número de filas, el de columnas, el número de columnas de A es igual al número de filas de C. No es igual. 1 es igual a 3, no. ¿Se puede hacer el producto? No se puede. No se puede hacer el producto. Y ahora evaluemos C por A.
C, ¿qué tamaño tiene? C es de tamaño 3 por 2. Y A, ¿qué tamaño tiene? A es tamaño 2 por 1. El número de fila de columnas de C es igual al número de filas de A. Sí, 2 es igual a 2, obviamente que 2 es igual a 2. Entonces, yo de una vez voy a poner la matriz R aquí, R de resultado. ¿Qué tamaño va a ser la matriz R de resultado? Entonces, R va a tener 3 filas y va a tener una columna, 3 por 1. Este va a ser R. Entonces, encontremos la matriz R. R va a ser igual a lo siguiente. ¿Cuál es el primer? Bueno, R, como les dije, va a tener 3 filas y una columna. Entonces, R va a tener el elemento R, primera fila, primera columna. Va a tener el elemento R. Seguimos con la segunda fila, primera columna. Y va a tener el elemento R de la tercera fila y de la primera columna. R va a ser de esa forma. Entonces, ¿cómo encuentro R sub 1, 1? De la primera fila, primera columna. Entonces, R 1, 1 va a ser igual a lo siguiente. Voy a la matriz C y tomo la primera fila de C. ¿Sí? La primera fila de C son estos dos valores, 3 y 5. Y voy a la matriz A y tomo la primera columna de A. Solamente tiene esta columna, son los valores 2 y 4. Entonces, R sub 1, 1 va a ser lo siguiente: tomar en C la primera fila y en A la primera columna, pues solo tiene una, entonces tomo la única columna y multiplico valor por valor. ¿Cómo así? Es como propiedad, es como producto punto, mejor dicho. Entonces lo que hago es lo siguiente: multiplico 3 por 2. 3 por 2, o sea, el primer elemento de la primera fila de C por el primer elemento de la primera columna de C. 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? Bueno, luego lo hacemos. Y a eso lo sumo a el segundo elemento de la segunda columna de C por el segundo elemento de la segunda fila. Por el primer elemento de la segunda fila. 3 por 2 más 5 por 4. Eso va a ser igual a que 3 por 2, 6, más 5 por 4, 20. Y esto es igual a 26. ¿Listo? Entonces continuamos. Ahora sí vamos a encontrar el elemento R21. Entonces, ¿qué es R21? R21 es multiplicar, este 2 quiere decir la segunda columna, la segunda fila, disculpen, de C, que es esta, o sea, los elementos 2 y 7. 1, o sea, por la primera columna de A. ¿Por qué de A? Porque está en la segunda parte. Esta segunda parte hace referencia a A y esta primera parte hace referencia a C. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando C por A. Entonces, la primera parte que hace referencia a C me dice que tome el elemento 2. ¿El elemento 2 de qué? Como dije, el primer numerito hace referencia a las filas. Entonces voy a tomar la segunda fila, 2, 7, y 1, que es la primera columna, 1, 4. ¿Sí? Entonces multiplico el primer elemento de acá por el primer elemento de acá. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, sería 2 por 2. ¿De dónde salió el primer 2? De acá. Este es el primer 2. El segundo 2, este es el segundo 2. Eso más 7, o sea, el segundo elemento de acá, por el segundo elemento de acá. 7 por 4. 7
por 4. Listo. 2 por 2, 4, y 7 por 4, 28, y esto es igual a 32. Listo. Y como es R31, R31 es tomar la tercera fila de C, que es 1 y 8. Si ustedes quieren la pueden escribir así: 1, 8, por la primera columna, este 1 que hace referencia a la primera columna de A, que sería 2 y 4. Ahora sí, 2 y 4. Entonces voy a multiplicar los elementos azules que están encerrados en un círculo azul por los elementos que están encerrados en un círculo morado. Entonces vamos con los elementos azules, que serían 1 por 2, me daría el primer número, ¿cierto? Más, y vamos por los elementos morados, 1 por 2 más 8 por 4. 8 por 4, ¿cuánto es? 32. Y 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Y la suma de esos dos, ¿cuánto es? 34. O sea que el elemento R31 es igual a 34. Listo, entonces ya tengo que el elemento R11 es igual a 26, el elemento R21 es igual a 32 y el elemento R31 es igual a 34. De modo que R, la matriz R, se va a componer de que los siguientes elementos: de 26, de 32 y de 34. Esa es la matriz resultante, que tiene el tamaño 3 por 1, 3 filas por una columna, y es la matriz que resultó al multiplicar C por A. ¿Listo? Entonces espero que el tutorial haya sido claro. Aquí lo hice de una forma muy explícita, pero asimismo es esto de acá. Aquí igual podemos evidenciar, por ejemplo, si fueran solo matrices o vectores, se llaman. Este tendría ¿qué tamaño sería este? Sería de tamaño una fila por dos columnas, y este sería de tamaño una fila por dos columnas. Miren que estos, una fila por dos columnas, y este sería dos filas, disculpen, me equivoqué, dos filas por una columna. Entonces miren que estos números tienen que ser iguales. Asimismo es cuando se multiplican matrices con estos tamaños. ¿Y qué resultado me va a dar? Me va a dar una matriz de tamaño 1 por 1, que es un vector que es igual a un escalar. O sea, esto es de tamaño 1 por 1, una fila, una columna. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Alguna duda me comentan en el canal, y espero que les haya gustado el video, y hasta la próxima.